Buenas tardes. Hoy es 11 de julio de 2024 y estamos en No Hables, el podcast, su podcast, sin efectos. Capítulo 17. Adiós, hola. Bien, quiero llevarles esta idea que realmente podrían ser dos, el hola y el adiós como ideas, pero las agrupamos en una sola y es cuando aparece el desarrollo de nuestro tema del día de hoy. Quizás se podría haber llamado este capítulo el aeropuerto, pero es ahí, en ese lugar arquitectónico llamado aeropuerto, en otros países aeroparque, en fin, el nombre quizás no aplica tanto, donde se desarrolla esa dualidad de sentimientos y esa, si se puede llamar así, manifestación de alegría o de tristeza al mismo tiempo. Una situación paradójica, si se puede entender como qué es lo que se siente cuando usted se va a despedir y cuando alguien llega, ¿qué se siente? Eso pasa, esa simultaneidad contrastada se da en ese lugar arquitectónico que mencionamos anteriormente. Pero voy a hablar de un aeropuerto en particular. Y yo creo que con eso podemos decir que es el aeropuerto de Colombia. Sí, el aeropuerto de mi niñez, de toda la niñez, de todos los que nos escuchan, que viven en Colombia o que quizás han venido a Colombia en alguna época de su vida, obviamente. Entonces, hablemos de el aeropuerto de Colombia que todos conocimos como El Dorado. Hoy por hoy, hasta donde creo, se llama Aeropuerto El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento. Bueno, por Luis Carlos Galán y su gesta, además que a título personal le tengo mucho respeto, mucha admiración por ser de esos casi únicos y bueno, inexistentes a fecha de hoy, líderes santanderianos, berracos, y que, bueno, todos sabemos lamentablemente cómo muere. Entonces, me parece que es un buen título, buen nombre a este aeropuerto. Que se ha combinado El Dorado y después el nombre de nuestro prócer, pues no estoy como muy de acuerdo. Ni que sea primero el nombre y después El Dorado, tampoco. Porque es contrastado también. Digamos que lo que se siente en ese aeropuerto, que dijimos anteriormente, alegría y tristeza, pues contrasta con un nombre y otro que no tienen entre sí nada que ver. Pero dejémoslo en El Dorado, que con eso basta y todas las personas que lo escuchan, sin lugar a dudas, tienen un marco de referencia. Pues bien, cuando conocí por primera vez El Dorado, quizás tenía 6 años, o un poco más o un poco menos, pero ahí fue donde empecé a tener una simpatía, un gusto profundo por las naves llamadas aviones.
porque era precisamente en El Dorado donde llegaban los aviones más modernos de la época. Y pues, sin lugar a dudas, un Boeing 707 era la nave de la época, la nave de la década de los 70. Así su desarrollo sea de los años 60, pero era un medio, una herramienta de transporte para conectar con el mundo de la forma en ese entonces quizás más rápida posible. Estaba también el Boeing 747, el Jumbo, que hoy por hoy todavía sigue prestando servicios y de una manera supremamente eficiente. Y ese Jumbo, me acuerdo tanto, de Air France, blanco, con su joroba casi indistinguible, no estoy como medio trabado, indistinguible, bueno, discúlpenme, que contrastaba con la misma de Avianca, que por cuestiones de diseño entre el rojo y el blanco hacían la ola o marcaban esa silueta de su joroba, o sea, el segundo piso del Jumbo hacia el primero, la marcaban y hacía más esbelto esa aeronave. Pero ambos eran Jumbos y con seguridad cumplían la misma función. Ya el servicio adentro dependía, imagino, de la capacidad económica de cada aerolínea con sus pasajeros. Bien, ese 727, que era el más común de todos los aviones para movilizarse entre una ciudad y otra, era el que volaba Bogotá-Bucaramanga, Bogotá-Cartagena, en fin. Pero más que los aviones, era ese lugar arquitectónico del aeropuerto El Dorado que le permitía a uno contemplarlos. Es decir, el mirador, la terraza, experimentar el ruido, el enorme ruido de esos propulsores que en muchos países ya no los dejan operar por efectos de contaminación auditiva, etcétera, y los que lo hacen tienen que pagar unas enormes cantidades de multa a cada aeropuerto por prestar ese servicio en ese lugar, entre comillas, libre de extremos ruidos. Entonces, uno salía, el frío de la Bogotá fría de los años 70, por ejemplo, que es la que puedo dar testimonio, la contaminación, el avión que huele a combustible, efectivamente puede ser muy tóxico, muy dañino, pero era peculiar, particular, podríamos decirlo mejor, el olor a avión, a humo de avión. Bueno, uno no podía quizás ver a los pasajeros ni llegando ni yéndose, porque pues no coincidía quizás las terrazas del Dorado con el punto del avión que estábamos haciendo referencia, es decir, el avión que va para Bogotá, que va para Bucaramanga desde Bogotá, se está parqueado en el número 4 y la terraza pues no da hacia ese avión del número 4. Cosa que sí ocurría de pronto en otros aeropuertos, como por ejemplo el aeropuerto internacional de Palo Negro, donde también tenía su terraza, donde también usted podía ir y podía despedirse o podía saludar a la gente que llegaba bajándose de las escaleras.
Eso ocurrió también en el aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, un aeropuerto de una arquitectura espectacular y especial. Pero bueno, el, el mirador o terraza después fue cerrado, fue, fue clausurado. Desconozco las razones. Por lo menos en Bucaramanga lo cerraron porque la gente que traía contrabando procedente de San Andrés alcanzaba inclusive a pasar los televisores o los equipos de sonido que venían de la isla a las personas que estaban ahí en ese mirador, burlándose de la aduana o del sistema de control. Bien, cuando no existe el mirador, entonces el aeropuerto empieza a tener una función, digámoslo así, tipo claustro, sin necesidad de que tuviera claustro. El claustro, en un término moderno, lo podíamos llamar, o lo podíamos entender como una plazoleta de comidas, o un lugar donde encuentra uno diferentes actividades de permanencia mientras se está en el aeropuerto. Esos claustros no necesariamente eran de una geometría cuadrada, podían ser lineales, en fin. Pero la actividad del aeropuerto empieza a girar dentro del aeropuerto. Ya no es lo especial que les narré de estar afuera del aeropuerto. Una experiencia casi, diría yo, inexistente hoy por hoy en los aeropuertos del mundo. Yo no creo que haya, bueno, no quiero entrar a polémicas si lo hay en algún lugar o no, pero creería que ya no existe. Entonces, cuando usted está dentro del aeropuerto, las manifestaciones se dan de dos tipos. Vamos a ir con los que se despiden. La fila de la gente que está haciendo su turno, su espera para pasar a los controles de embarque, por decirlo, la aduana, inmigración, etcétera. Y esa despedida, esa triste despedida de la gente. Miles de casos. El muchacho que se va a estudiar a Estados Unidos, el muchacho que se va a otro lado, no necesariamente a estudiar, se va a vivir, el pariente que está despidiendo a su familiar que vino por las exequias fúnebres de algún familiar, etcétera. Yo creo que en ese punto de observación está la nostalgia, la tristeza, el primer contraste de lo que hablamos comenzando este programa. También hay alegría, ¿por qué no? La pareja de recién casados que se despiden de sus amigos, inclusive podía ser de los que han continuado todavía esa fiesta larga, ese after party y se van al aeropuerto a despedirlo. Está en otro lado del aeropuerto el de la alegría, el de la llegada de ese estudiante que se fue hace unos años y llegó nuevamente a Colombia, que viene de tránsito. También la llegada de ese pariente que va a asistir a unas exequias fúnebres. Pero la alegría es más, se da en esa llegada, en ese punto de llegada, que también en algunos aeropuertos ya era un poco periférica hacia su interior, era más de acceso directo con la calle. Bien, eso quería contarles hoy. No tengo una conclusión para el fin de semana, que
reflexionen o no reflexionen cuándo fue su primera alegría y su primera tristeza del aeropuerto. Pero sí, a mis ya 15 minutos de este capítulo, una invitación especial para saber expresar sin ninguna lágrima un adiós o hola, soy Daniel Rueda Serrano.